Son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia regresa a una serie sobre creencias en Cuba que pasamos hace más de un mes y obviamente vamos a empezar este nuevo ciclo con la parte final de las creencias. Hemos tratado las creencias judías, el protestantismo, el catolicismo, hemos tratado la religión abacuá, la religión que vino de los esclavos en Nigeria, en Cuba. Y bueno, hoy volvemos al catolicismo tratando de hacer la parte final. Obviamente el catolicismo, bueno, es parte de su columna vertebral, que es el cristianismo, y de ahí sale el catolicismo, después sale el protestantismo. Curiosamente, Cuba se dice cristiana, se dice católica. Entre el catolicismo y el protestantismo se calcula que un 50, un 60% de la población todavía cree en el cristianismo después de más de 60 años de autoritarismo, de comunismo, de tratar de enterrar la religión. Nos recuerda un poco eso, lo que pasó en la Unión Soviética, en Rusia, donde después de 70 años de comunismo, más del 90% de la población creía en Dios. Pero bueno, en el día de hoy volvemos al tema de la creencia católica, y para hablar de este tema tenemos a un historiador, un amigo de este programa, y es Antonio Becchili, al cual le damos, como siempre, la más cordial bienvenida. Becchili, ¿cómo está? Muy bien, buen día para ti, todo bien. Yo lo trato a él familiarmente, el doctor Antonio Becchili, de Historia Conoce para Enseñar. Y hoy volvemos al catolicismo, que es curioso que un país de tradición española, como era la colonia, o un catolicismo de tradición española, como tuvimos en Cuba al inicio, desde el descubrimiento de Cristóbal Colón, que ahí llegó la creencia católica a Cuba. Pero es curioso cómo ese catolicismo con el tiempo se ha ido cubanizando. Vamos a tratar hoy el catolicismo del siglo XX. Y para eso, bueno, pues Antonio, ¿cómo tú empezarías? ¿Cómo tú harías la introducción? Pues ahí podríamos hablar de la Virgen, podríamos hablar de los obispos, en fin. Yo te lo dejo a ti, que eres el historiador. Sí, bueno, es cierto que se ha ido cubanizando desde principios del siglo XX. Incluso se empezó a cubanizar mucho antes, pero fue un proceso muy lento. Era un proceso que estaba dominado por el nombramiento de los obispos por la metrópolis. Los obispos se nombraban, eran casi todos españoles. Y el último obispo, que por cierto, frutos español, peninsular, obviamente, pero un gran amigo de Cuba y los cubanos. Fue el que le protestó a Valeriano Weyler por la reconcentración de los campesinos cubanos. Y Weyler obviamente lo echó del Palacio de los Capitanes Generales, literalmente le dijo que se fuera. Pero termina la dominación española en Cuba, se establece la tercera república, el tercer intento de república en Cuba, con la Constitución de 1901, y comienza otro proceso histórico en Cuba, en el cual entonces empiezan a nombrarse obispos cubanos. Y ahí es donde comienza, vamos a decir, la cubanización de la iglesia en Cuba. La iglesia estaba cubanizada porque los fieles eran cubanos, claro, eran criollos. Y la fe del criollo cubano siempre fue muy fuerte. Por cierto, el Monseñor Agustín Román, que en paz descanse, en su ensayo sobre el catolicismo en Cuba, habla de esta creencia poderosa del pueblo cubano por la religiosidad y la identificación con el catolicismo y con la veneración hacia la Virgen María por la Virgen de la Caridad del Cobre. Qué bueno que hayas mencionado a la Virgen de la Caridad, porque en la cubanización de la Iglesia Católica en Cuba no podemos prescindir del Papa Benedicto cuando nomina
a la Virgen de la Caridad como la patrona de Cuba. Y eso es muy interesante. Benedicto XV, por cierto. Benedicto XV. Claro, Benedicto XV. Si todo esto viene por un esfuerzo del general Jesús Rabí, que había sido veterano de las tres guerras por la independencia de Cuba, y era una persona muy religiosa, natural del pueblo de Baire, en el oriente cubano. Y Jesús el general Rabí, comienza esta campaña para que en Roma se reconozca a la Virgen de la Caridad como la patrona de Cuba. Y lo logra. Y lo logra. Y de hecho Benedicto XV hace algo muy curioso. El 8 de septiembre tradicionalmente es el cumpleaños de la Virgen María. No hay cristianismo sin María. Esto es algo que debe ser repetido 1000 veces para que todo el mundo se ponga en cero con el origen del cristianismo, de su transformación del judaísmo hacia una religión, hacia un nuevo testamento, como bien lo hablamos, hacia una buena manifestación divina. Es decir, que la Virgen María, cuyo cumpleaños siempre se ha dicho que es el 8 de septiembre, Benedicto XV escoge ese día para la Virgen de la Caridad. Que por cierto, Benedicto XV es un papa muy reconocido por la paz. Y después tenemos que recientemente Benedicto XVI, que acaba de fallecer, usa el nombre de Benedicto por él. Es correcto, así mismo es, por la cuestión del dinamismo que requiere el catolicismo para crear una buena voluntad entre la humanidad. Es un proceso político, diplomático, que obviamente ha tenido éxito en algunas ocasiones y en otras no. Benedicto XV trató de parar la Primera Guerra Mundial y no pudo, pero hizo todo el esfuerzo posible. Ahora, siguiendo en la temática, amigos de Cuba y su historia, el catolicismo cubano del siglo XX tiene obviamente una importancia vital porque es la religión, yo diría, predominante en Cuba. Hay otras como el protestantismo que también colaboran en la difusión y en el respeto hacia todo el pensamiento cristiano, ¿no? Pero, ¿qué impulsa que ese catolicismo del siglo XX coja tanta fuerza inicialmente? Bueno, ¿Viene de los independentistas o se da en el siglo XX? Viene de una tradición cubana del pueblo. El pueblo cubano era un pueblo, o es un pueblo con mucha fe religiosa en muchos temas. A veces con el sincretismo religioso, o como decían muchos en Cuba, yo soy católico a mi manera. Eso todavía se escucha en Cuba. Obviamente todos somos católicos o cristianos a nuestra manera. Aquí nadie tiene que seguir una regla muy específica, excepto que si decimos el credo, es la base de todo el cristianismo. Es decir, es la profesión de fe en la cual no podemos argumentar en contra de ella. Y eso ha mantenido la religiosidad del pueblo cubano muy viva. Por cierto, se han intentado, no solamente por los marxistas-leninistas, en otros momentos se ha intentado la eliminación de la religiosidad del pueblo. La Revolución Francesa lo intentó la Revolución Mexicana en algunos aspectos. Y la comunista, la rusa. Y obviamente, y la rusa lo intentó, que es la que probablemente más represión causó. Todas han sido fallidas. No se le puede quitar al pueblo su sentido religioso. Eso es imposible. Lo mismo en Rusia que en Cuba que en México. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un pueblo que tiene una profunda religiosidad, que está incluso a veces en sincretismo religioso. Incluso en el protestantismo se nota la influencia del catolicismo en Cuba y en Hispanoamérica en general. Y esto es sin robarle ninguna de las características muy normales del protestantismo. El caso cubano es muy específico. Después de 60 años de dictadura, todavía una gran parte del pueblo cubano se confiesa cristiana. Y de hecho, hace unos 8 años atrás o 9 años atrás, cuando hubo la peregrinación de la Virgen de la Caridad a través de toda Cuba, el pueblo salió a la calle por donde quiera que pasaba la Virgen. Es decir, que no hubo un recogimiento, sino una manifestación de fe. Y eso es lo que ha mantenido la religiosidad
viva en el pueblo cubano. Pero volviendo al tema específico de Cuba, todo esto comienza con el pueblo más que con la jerarquía. Es obvio que la jerarquía, a veces la gente dice la iglesia, y cuando están hablando de la iglesia o están hablando del físico espacio que ocupa un templo, o hablan de la jerarquía. La iglesia es el pueblo. Claro. Y esto es algo que tenemos que recordar siempre. Es el pueblo el que crea, el que hace posible que exista una devoción hacia la estructura teológica del cristianismo. Pero ahí se produce un proceso también simbiótico. Efectivamente, la población es la que impulsa, pero tuvimos, la Iglesia Católica mostró un acercamiento al pueblo, porque sus primeros obispos fueron hombres muy cubanos, e inclusive el obispo de Santiago de Cuba, Pérez Cerante, que no era cubano, al final parecía más cubano que los obispos cubanos. Sí, Enrique Pérez Cerante se cubanizó totalmente. Por cierto, ya en los años 50 todos los obispos eran cubanos, excepto Enrique Pérez Cerante, que era obispo de Santiago de Cuba, la primera diócesis cubana, primus in Cuba, como dice bien el escudo de la ciudad, primera en Cuba, pero era extremadamente cubano. Sí. Pero, por ejemplo, el clero cubano... Ese que estamos viendo en pantalla es Monseñor Enrique Pérez Cerante cuando joven. Cuando joven, correcto. Él fue anteriormente obispo en Camagüey y después lo nombraron arzobispo de Santiago de Cuba. Los obispos cubanos sí comenzaron una campaña de protección al pueblo. Esto es una campaña social. Es el caso del cardenal Artiaga. Artiaga y Betancourt lo nombran cardenal no porque le cayera simpático a Pío XII en Roma, sino por la labor que realizó a favor del obrero en Cuba. Sí. Es decir, que esa labor que él realizó, sobre todo al obrero agrícola, al urbano también, pero al agrícola, protector de los derechos del obrero. Y Arteaga logra también la famosa pujanza que tiene la JOC, la Juventud Obrera Católica. La Juventud Obrera Católica, de la cual hay otros clérigos y obispos que la promueven. Alfredo Müller promovió mucho la Juventud Obrera Católica y después llegó a ser obispo de Cienfuegos. Obispo auxiliar con Arteaga. Primero obispo auxiliar de La Habana con Arteaga, correcto. Arteaga y Betancourt fue obispo de Camagüey y después cuando lo hicieron cardenal fue arzobispo de La Habana. Bueno, fue arzobispo de La Habana y ahí Pío XII lo nombra cardenal. El primer cardenal cubano. Hemos tenido 3. Entonces, eso es un gran esfuerzo que se hizo con la JOC. Con la educación, Martín Villaverde en Matanza era un gran promotor de la educación. Sí. Alberto Martín Villaverde. Y no hay duda de que lo logró y pudo llevar la educación católica a toda la provincia de diferentes maneras. Pero hizo el esfuerzo, es decir, el clero cubano, una vez más, sí estuvo muy dinámico en el obrero, en la protección del obrero, en la educación católica, en la fe del pueblo en general, sin lugar a dudas. Pero los laicos, mi querido amigo, son los que de verdad impulsan el catolicismo en Cuba, con la creación de la Juventud Católica, la Acción Católica, la Juventud Obrera, y ahí comienza una campaña por parte del laicado cubano en promover la fe. Eso fue década del año 20 al 30. Del año 20 al 30. Ya en el año 39 estaba firmemente establecida la Juventud Católica, la Juventud Obrera Católica y la Acción Católica. Y la Agrupación Católica también. Y la Agrupación Católica. Y que lo dirigían los jesuitas. Claro, y los Caballeros Católicos, institución que se estableció originalmente en Zaguala Grande y de ahí se extendió a toda Cuba. Y estuvo muy exitosa en Cuba. Es decir, los Caballeros Católicos no solo realizaban una labor evangélica, sino también realizaban una labor social. Sí. Igual que los Caballeros de Colón, organización que comenzó en Estados Unidos con los inmigrantes irlandeses
la cual se ha extendido por todo el mundo, no por todo el mundo, pero por gran parte del mundo. Amigos de Cuba y su historia, para los que han sintonizado tarde, estamos en la parte final del catolicismo cubano en el siglo XX. Lo hemos hecho con otras creencias y lo vamos a seguir haciendo. Hemos tratado la religión, el judaísmo, hemos tratado el protestantismo, hemos tratado la religión abacuá, la religión que viene de los negros de Nigeria, y hoy vamos a la parte final. Estamos en estos momentos, el doctor Antonio Becchili, historiador, estaba definiendo la pujanza del catolicismo cubano del siglo XX, básicamente a partir de las décadas del 20 o 30, con la creación de la Juventud Obrera Católica, de la Juventud Estudiantil Católica, las Damas Católicas Cubanas, la Agrupación Católica Universitaria, o sea, movimientos juveniles que enriquecen y fortalecen la estructura católica cubana sin lugar a dudas. Así es, y eso de nuevo se compagina muy bien con el carácter cubano. El carácter cubano acepta este dinamismo en pro de la religión y sobre todo en este caso del catolicismo, para que esto pueda tener un desarrollo sano y cubre prácticamente la sociedad completa. De hecho, los sincretistas cubanos, en el caso de los yoruba, que es de donde viene la religión, la religión yoruba, la religión del pueblo yoruba, es algo que se crea en conjunto con es decir, con el catolicismo cubano. Se hace parte del catolicismo cubano y es algo que tenemos que aceptar. Ese sincretismo religioso existe porque en verdad, como bien dijo la profesora Lidia Cabrera en su libro El Monte, que explora la historia y las costumbres del sincretismo religioso cubano, esto comienza en la casa del hacendado. En la casa del hacendado, que era una familia católica, entre la mujer del hacendado y la sirvienta de la casa. Esto influye mucho en la religión y en la religiosidad del pueblo, una vez más. Esto es sin quitar el hecho de la ortodoxia del catolicismo cubano, que en muchas ocasiones fue más ortodoxo que en misma Roma. Algo que en muchos de nosotros, por lo menos en mi generación de la juventud, a veces criticábamos, que era demasiada la influencia romana y queríamos ser más cubanos. Pero hay una cosa ineludible, ¿no? El sincretismo de la religión yoruba con el catolicismo es una realidad que uno puede aceptarla, molestarla, mirarla con cierta... Con recelo. Con cierto recelo o hasta ironía, pero es una realidad. O sea, es una realidad que los creyentes pues se han unido y eso por una parte le da pujanza. Hay algunos historiadores y analistas que plantean que por otra parte los debilita. Hay una cosa cierta, yo no quería pasar el tema, llegó el comunismo a Cuba y obviamente el catolicismo, el protestantismo, todas las iglesias cristianas, inclusive la religión yoruba y todas las creencias se vieron afectadas, porque el comunismo intentó aplastarlos a todos. Se vieron perseguidas. Me gustaría un poco hablar de eso. Sí, no, la persecución existió real y la persecución existió de varias maneras. De una manera física, es decir, de tratar de eliminar que la gente asistiera al culto, y de una presión social en los trabajos. Si tenías un trabajo y obviamente tenías que ser miembro del partido del partido gubernamental, pues obviamente la presión era tal que no podías asistir al culto, y no hay duda de que la asistencia religiosa a nivel de la iglesia del culto del domingo mermó muchísimo. Eso no significó que privadamente la gente siguiera siendo católica. Mermó a tal extremo que se convirtió en una minoría. Y de hecho muchas familias hasta se cohibieron de llevar a sus hijos a la pila bautismal. Tengo amigos que llegaron de Cuba en los últimos 20, 30 años que no habían sido bautizados, y cuando llegaron aquí, esa religiosidad se manifestó en ellos, y todos los que conozco bastantes que recibieron el bautismo ya de adultos,
¿Por qué? Porque los padres tenían miedo de lo que estaba pasando con la represión. Podías perder el trabajo, te podía afectar en tu ambiente general, profesional, y eso de verdad definitivamente mermó. Eso ahora en Cuba ha terminado, en los últimos años. Ya eso fue a través de un proceso muy lento, que por cierto empieza con el cardenal Ortega. Sí, yo quería, porque qué bueno que tú lo hayas mencionado, ¿no? Porque una de las partes, o la parte más polémica del catolicismo en Cuba del siglo XX, viene cuando Roma manda a Cuba a Monseñor Saki. Y hay como una especie de negociación o de acuerdo tácito con el gobierno para permitir la entrada a Cuba del sacerdote. Eso fue muy polémico y tuvo cierto efecto. Y ahí entra el cardenal Ortega. Había muerto Arteaga y nombra a Ortega cardenal de Cuba. Sí, Ortega nació en Hawái Grande, provincia de Matanzas. Sí. Había sido el deán de la Catedral de San Carlos de Matanzas. Lo nombraron obispo de Pinar del Río. Hizo una labor muy positiva en Pinar del Río. Y súbitamente lo nombran arzobispo de La Habana. Según los rumores, recuerdo que nadie supuestamente quería el puesto, hablando en términos burocráticos, porque sabían que iba a ser el centro de atracción del gobierno. ¿Y cuál es el papel de Monseñor Saki en todo esto? No, bueno, Saki es anterior, Saki es de los años 60. Sí, Saki, por cierto, Saki, en mi opinión, es una figura un poco rara, a tal extremo que lo han borrado de la iglesia. Si buscas información sobre Saki en los sitios públicos serios, sobre cuestiones católicas, te vas a encontrar que aparece el nombre y más nada. Es decir, Saki es como alguien como que ha sido completamente olvidado. En mi opinión, conociendo lo que me han dicho aquellos que trataron a Saki. Saki era uno de estos clérigos, lo cual estaba de moda en los años 60, que miraba el marxismo-leninismo como inevitable. El mundo entero iba a ser marxista-leninista. Yo creo que tú recuerdas esa época. Sí, no solamente la recuerdo, la vivimos. Y la vivimos tú y yo. En la prisión política exactamente. Hubo todo un movimiento de la inevitabilidad del marxismo, que no era cierto. Que no era Fue cierto. todo lo contrario. No era cierto. Fue todo lo contrario. Se derrumbó la Unión Soviética. De acuerdo. Yo recuerdo que había la teoría sobre de que el marxismo no llegaba a finales del siglo XX. Fue promovida por muchos estrategas. Sí. Y yo me uní a ese grupo en mi juventud, en mi época universitaria, y cuando yo hablaba de que el marxismo no llegaba a finales del siglo XX, me decían que era un iluso, es decir, las críticas eran mordaces. Esa polémica surgió en la prisión política también, algunos dirigentes, bueno, que no vale la pena ahora porque no es el tema, pero adujeron que sí, que no era inevitable, y entonces bueno, eso por supuesto condiciona tu actitud política, que yo creo que fue lo que pasó con Saki en la iglesia. Y fue lo que pasó con Saki. Hubo un condicionamiento y por supuesto al final nos dimos cuenta que esa inevitabilidad no existía, llegó al año 90 y se derrumbó el comunismo en la Unión Soviética. Sí, eso es un tema que tenemos cualquier cantidad de explicaciones más que razonables por qué lo decíamos, que no llegaba a finales del siglo XX, pero eso es otro tema para otro día. Sí, pero bueno, volviendo al Saki, claro. Como estamos volviendo, en el caso de Saki es que Saki, yo he tratado de buscar información sobre él, incluso le he preguntado a gente en Roma sobre Saki y todo el mundo me hace silencio. Pero Chile, estamos en los últimos 5 minutos del programa, estamos hablando del catolicismo cubano, evidentemente el catolicismo se ha recuperado en Cuba, pero Cuba está hundida en un marasmo que nadie sabe cómo va a salir. Cuba como país es un país fallido. Háblanos un poco del catolicismo el catolicismo que estamos viendo ahora. Ahora sí en Cuba sí la gente van a la misa. De hecho, yo estuve en una ceremonia en la instalación del párroco de la parroquia de Coliseo, pueblo del origen de tu familia en Cuba. Tu abuelo. Y el monseñor Manuel Hilario
me dice, el domingo vamos a instalar al nuevo. Yo estaba en Cuba, esto fue en el año 2010, creo que estuve en uno de los viajes que yo antes hacía a Cuba, precisamente por cuestiones religiosas. Y entonces llego a la misa de instalación del cura de Coliseo. No se cabía en la iglesia. La gente estaba en el patio. Era una cosa impresionante. Sí, ¿no? Era como si el pueblo entero de Coliseo estuviera en la misa. Muy interesante, la devoción del pueblo se notaba. ¿Y cómo se resume el catolicismo cubano ya en los minutos finales del siglo XX, con todo lo que hemos dicho, la pujanza de los jóvenes, el comunismo que lo trató de eliminar, el cristianismo ha seguido subiendo y lo demuestran las estadísticas, no solamente del catolicismo, sino el protestantismo? También, que es casi correcto. un 10% de la población es protestante y un Correcto. 50 o 60 es católica. Todavía, a pesar de todo el desastre. Esa es la manifestación del pueblo. Y el pueblo sí tiene ese aspecto que está demostrando que son religiosos. En los 2 minutos finales, haznos un resumen. En los últimos 2 minutos, el resumen es que el catolicismo en Cuba, al igual que el cristianismo en general, ha resurgido. Se practica ampliamente y se practica abiertamente. Y no hay duda de que el pueblo cubano seguirá en este camino. Lo que sucede en Cuba es que todavía el gobierno le pone límites a la religión en Cuba. Construir una iglesia en Cuba es imposible. Sí. Eso se está hablando de construir una nueva basílica de la Caridad del Cobre y no veo que avanza. Es decir, se habla pero no se hace. Y eso ocurre en toda Cuba. Segundo, en Cuba no hay educación católica. La educación católica, en ciertos aspectos, los jesuitas la han logrado porque tienen este tipo de, no academias, pero de centros donde los estudiantes pueden ir a repasar ciertas asignaturas. Sí. Entonces eso se ha convertido como una especie de escuela católica. Bueno, amigos de Cuba y su historia, el catolicismo del siglo XX en Cuba, sin lugar a duda, a pesar del comunismo, ha vuelto a resurgir, igual que el protestantismo, igual que otras creencias también. En la religión lucumí, en estos momentos en Cuba, también se ha incrementado, pero el catolicismo cubano ha logrado sobrevivir en una de las etapas más terribles de la historia de Cuba. Me refiero a la etapa totalitaria, atea, comunista, y hoy el catolicismo en Cuba pues tiene futuro, tiene toda una obra apostólica, y ojalá ustedes hayan sido capaces de entender esta etapa tan dura del catolicismo cubano, donde el doctor Becili ha intentado ayudarnos. Tengan todos un domingo feliz y agradecemos al doctor Becili su presencia en Cuba y su historia, y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación.